La semana pasada, o esta semana misma, no sé, en estos días recientes, un juez británico ha condenado a las dos chicas que arrojaron una lata de sopa contra uno de los girasoles de Van Gogh, los girasoles de Van Gogh que están en la National Gallery, donde acabo de estar yo, contándole a mi hijo precisamente tanto ese asunto como por qué son importantes los girasoles. Tenemos una galería nocturna aquí dedicada a explicar por qué los girasoles son tan importantes. Es un bodegón, pero son de los cuadros más importantes de la historia del arte. Y estas niñas le tiraron una lata de sopa. Dicen que se cercioraron de que estuviera protegido con un vidrio el cuadro, evidentemente, que solamente se dañó un poco el marco, que es del siglo XVII, y esto pues, a la National Gallery no le gustó. Pero lo que explicó el juez es que el hecho de que no se haya dañado el cuadro no quiere decir que no haya sido una imprudencia arrojarle sopa, porque se podía haber trasminado la sopa, simple y sencillamente. Esto es como cuando te multan por conducir irresponsablemente aunque no hayas atropellado a nadie. O sea, se entiende, si el cuadro hubiera sido dañado, igual se comen 10 años de cárcel. Pero las condenó a la más lideresa a 24 meses, a 2 años de cárcel, y a la otra a 20 meses de cárcel, 20 y 24 meses de cárcel. Me preguntaban si era una condena excesiva. Sí y no. Sí, no. Primero que nada por esa irresponsabilidad. Mira, tú puedes hacer el activismo que quieras, pero ese cuadro y otros que han atacado bestialmente no son tuyos. Son parte del legado de la humanidad y no tiene el resto de la humanidad culpa alguna por lo que está pasando con el cambio climático. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar la lucha contra el cambio climático, pero no tenemos por qué ser afectados en nuestro legado histórico porque tú, siendo muy joven y teniendo por lo tanto una visión limitada del universo, siento decirlo, sientes que me vas a enseñar a mí lo que me vas a concientizar con el cambio climático cargándote un cuadro que tiene una relevancia como no la vas a tener tú en tu vida. Por otro lado, son jóvenes y son unos jóvenes impulsivos. Yo soy un gran defensor de la rebeldía. Por eso sigo escuchando punk y por eso sigo escuchando grupos anarquistas que me encantan. Porque es la rebeldía de los jóvenes que luego puedes utilizar para realmente cambiar el mundo, aunque muchas veces también deriva en este tipo de chorradas. Entonces, siendo dos chicas jóvenes, pues es que es mucho tiempo, hombre. 6 meses, 6, 8 meses de prisión, 4 o 6 meses, para que piensen un rato en la celda, que no creo que lo hagan. Pero yo creo que el juez trató de mandar un mensaje a los demás activistas. Y por eso fue la condena. Yo creo que es excesiva. Por otro lado, creo que tienes que hacerlo porque se han multiplicado esto. ¿Qué pasó con los cómplices de esto? Cuidado. Aquí los de Just Stop Oil están organizados por los mismos de Extinction Rebellion, que son activistas profesionales desde los años 70. Alguno tiene más o menos mi edad. Ya ha ido pasando en organizaciones activistas y obviamente cobrando su sueldo de allí. No es de los que trabajan. Son varios que son activistas profesionales y que han organizado distintos grupos a lo largo de los años para distintas causas. ¿Qué causa está de moda? Y para esa causa abrimos un espacio y convocamos a los jóvenes, y los jóvenes con ese noble idealismo que deben mantener hasta el último día de su vida, van y acuden al llamado y sienten que lo están haciendo muy bien y están desinformados. Entonces, los que las mandaron no están en la cárcel y esto es grave, pero mandaron a otros 4 a que atacaran 2 cuadros de Van Gogh. Comentaba yo que cuando estuve ahora en la National Gallery vi lo de una exposición de Van Gogh y fui con la recepcionista ahí en la National Gallery. Oiga, ¿dónde está la exposición de Van Gogh? Empieza dentro de un mes. No me haga eso, por favor, si soy absoluto adorador del arte de Vincent Van Gogh. Entonces, ahora ya está la exposición y entonces atacaron el mismo cuadro
que atacaron las dos niñas que ahora se van a meter 20 y 24 meses de cárcel, y otro que estaba junto. Como hemos comentado, hay creo que 6, creo que se desapareció uno de los cuadros. Había originalmente 7 girasoles de Van Gogh. O sea, son idiotas. ¿Crees que se va a hablar más del cambio climático? No. Se va a hablar de lo que hiciste otra vez. Porque la vez pasada se habló mucho menos del cambio climático que de la barbaridad de estas niñas, de niñas les llamo, a ver, gente de 20 y tantos, pero bueno, se me permite, porque peino canas. De estas chicas se habló de su barbaridad, se habló de la organización, se habló de los ataques a cuadros, se habló de la importancia del cuadro, se habló de todo menos del cambio climático. Pues no se dan cuenta que no aumentaron la conciencia sobre el cambio climático y aumentaron en tanto la conciencia de que hay organizaciones activistas que son bobas, y entonces lo repiten.